decía. Hermano, ¿qué carajos está pasando? La primera vez que vi a Valeria, supe que mi vida había cambiado. No fue un cliché, fue un hecho tangible, como si alguien hubiera ajustado el enfoque de un lente y el mundo, de repente, se viera con una claridad brutal. Estábamos en el lanzamiento de un proyecto en la empresa donde trabajo como diseñador gráfico. Yo, Lucas, el tipo que prefiere escuchar antes de hablar, el que se siente más cómodo detrás de una pantalla que en el centro de atención. Ella, Valeria, era la nueva gerente de marketing. Llegó con un vestido azul eléctrico y una sonrisa que no prometía nada, sino que simplemente era. No era la típica sonrisa de compromiso corporativo, era genuina, desafiante. Hablamos esa noche, brevemente, sobre música. Descubrimos una coincidencia absurda. Ambos éramos obsesivos de un grupo indie finlandés tan desconocido que parecía una broma cósmica que dos personas en una ciudad de millones lo conocieran. Esa fue la chispa. Lo que vino después fue un torbellino de 6 meses que consumió mi existencia de la manera más gloriosa. Nos mudamos juntos después de 3. Parecía precipitado, pero con Valeria nada lo era. Todo tenía una lógica aplastante, una urgencia hermosa. Ella era fuego y yo, la madera seca que llevaba años esperando arder. Mi vida antes de ella era predecible. Trabajo, videojuegos con mi amigo Leo, visitas tranquilas a mis padres los domingos. Con Valeria, cada fin de semana era una aventura. Conducíamos hasta la costa sin rumbo, nos perdíamos en mercados callejeros, y nuestras noches terminaban en debates interminables sobre arte o política en nuestro diminuto departamento, rodeados de las plantas que ella cuidaba con devoción. Yo, que solía medir cada palabra, con ella me desnudaba el alma. Le conté sobre mi inseguridad de no ser lo suficientemente ambicioso, sobre el miedo a defraudar a mi familia, sobre todo. Ella escuchaba, realmente escuchaba, y sus abrazos eran un bálsamo que sellaba todas mis grietas. Pero el fuego, cuando no se controla, quema. El primer indicio fue sutil, casi imperceptible. Un sábado por la mañana, leyendo en el sofá, le pregunté de la manera más casual. Oye, Val, ese nuevo colega tuyo, Javier, ¿también va al mismo gimnasio que tú? Lo vi en una historia y me pareció reconocerlo. El silencio fue instantáneo. Dejó el libro que sostenía y me miró. No era una mirada de sorpresa, sino de evaluación. Como si hubiera activado un modo de alerta que no conocía. ¿Por qué lo preguntas?, dijo su voz, que de repente había perdido toda su calidez. Me encogí de hombros, genuinamente confundido. No por nada. Solo curiosidad. Parece un tipo agradable. Ella esbozó una sonrisa tensa. Sí, va al mismo gimnasio. Pero no somos cercanos. Es solo un compañero de trabajo. Claro, no insinuaba nada, dije, intentando recuperar la ligereza del momento. Pero algo se había quebrado. Esa noche, noté que estaba más callada. Al día siguiente, domingo, mientras desayunábamos, recibió un mensaje. Miró rápidamente la pantalla y luego me miró a mí, como esperando mi reacción. ¿Quién era?, pregunté, inocente, mientras mordisqueaba una tostada. Esa fue la chispa que encendió el polvorín. Otra vez preguntando, ¿Lucas? Es que ahora tengo que reportarte cada notificación que recibo. Hedé con la tostada a medio mascar. Val, solo era una pregunta normal. Como cuando preguntas tú si era Leo quien me escribió. Es diferente, dijo secamente, levantándose para llevar su taza al fregadero. Tú tienes una obsesión con controlar mis interacciones. La palabra obsesión resonó en la cocina como un disparo. Me quedé helado. ¿Obsesión? Por preguntar quién le mandaba un mensaje un domingo por la mañana. Intenté razonar, pero ella ya había construido un muro a su alrededor. El resto del día transcurrió en una fría cortesía. Pensé que era un mal día, un momento de estrés laboral que había proyectado en mí. Me equivoqué. Una semana después, llegué a casa después de una jornada agotadora. Ella estaba en el balcón, hablando por teléfono. Su voz era baja, pero distinguí mi nombre. Sí, es agotador a veces. La pregunta constantemente. No sé, a veces se siente sofocante. Colgó y entró, fingiendo normalidad cuando me vio. Hola, cariño. ¿Cómo te fue? Mi corazón se hundió. No era una conversación con una amiga desahogándose. Era el tono de quien presenta un caso. Bien, ¿con quién hablabas? Su sonrisa se congeló. Ah, con las chicas. El grupo de WhatsApp. Las chicas. Eran su círculo íntimo, Carla, Sofía y Daniela. Un triunvirato impecablemente vestido cuyo juicio era ley para Valeria.
Empezaron a aparecer más seguido en casa. Y cada vez que llegaban, notaba cómo el ambiente cambiaba. Las miradas que me lanzaban eran diferentes. Ya no eran las sonrisas cómplices de antes, sino miradas de lástima mezclada con una superioridad moral. Empezaron los comentarios velados. Una noche, estaban tomando vino en la sala. Yo salí de la habitación después de trabajar tarde y saludé. Carla, la más directa del grupo, sonrió con condescendencia. Hola, Lucas. ¿Todo bien? Oye, Valeria nos dijo que te preocupa mucho con quién sale ella. No te estreses, hombre, que nosotros la cuidamos. Sentí que la sangre me golpeaba la cara. Miré a Valeria, que bajó la mirada hacia su copa. Ella les había dicho eso. Había convertido mi pregunta inocua sobre su compañero de trabajo en una narrativa de control y obsesión. Lo peor era la certeza en la voz de Carla. Ella ya lo daba por un hecho. Valeria no solo se había quejado, había construido una versión de mí donde yo era el novio posesivo. Esa noche, después de que se fueran, intenté hablar con ella. Val, ¿por qué le dijiste a Carla eso? Sabes que no es verdad. Fue una pregunta sin importancia. Ella se puso a la defensiva de inmediato. No exageres, Lucas. Solo comenté que a veces haces muchas preguntas. Es normal hablar de la relación con las amigas. ¿Y les dijiste que soy sofocante? Pregunté, recordando la palabra que había escuchado. Ella negó con la cabeza, pero su mirada era evasiva. Estás siendo paranoico. Si no tuvieras nada que ocultar, no te molestaría que lo comentara con mis amigas. La conversación era un callejón sin salida. Cada intento mío por aclarar las cosas se interpretaba como una confirmación de mi supuesto comportamiento controlador. Era una trampa perfecta. Si me quejaba, era un obsesivo que no la dejaba tener vida propia. Si me callaba, permitía que la narrativa se solidificara. Empecé a caminar sobre cáscaras de huevo. Medía cada palabra, cada pregunta. Dejé de preguntarle sobre su día, sobre sus planes, sobre cualquier cosa que pudiera ser malinterpretada. Nuestra comunicación, que antes era un río turbulento y vivo, se secó hasta convertirse en un hilo de frases funcionales. Hay leche. Llegaré tarde. La tensión era palpable. Yo me sentía un extraño en mi propia casa, vigilado por un delito que no había cometido. La persona que amaba, la que creía que me conocía mejor que nadie, me estaba juzgando bajo una lupa distorsionada por las opiniones de sus amigas. Y lo más doloroso era que, en el fondo, una pequeña voz empezaba a preguntarme, ¿y si ella tiene razón? Y sí, sin darme cuenta, me estoy volviendo posesivo. La duda era la semilla más venenosa de todas. Decía, hermano, ¿qué carajos está pasando? La primera vez que vi a Valeria, supe que mi vida había cambiado. No fue un cliché, fue un hecho tangible, como si alguien hubiera ajustado el enfoque de un lente y el mundo, de repente, se viera con una claridad brutal. Estábamos en el lanzamiento de un proyecto en la empresa donde trabajo como diseñador gráfico. Yo, Lucas, el tipo que prefiere escuchar antes de hablar, el que se siente más cómodo detrás de una pantalla que en el centro de atención. Ella, Valeria, era la nueva gerente de marketing. Llegó con un vestido azul eléctrico y una sonrisa que no prometía nada, sino que simplemente era. No era la típica sonrisa de compromiso corporativo, era genuina, desafiante. Hablamos esa noche, brevemente, sobre música. Descubrimos una coincidencia absurda. Ambos éramos obsesivos de un grupo indie finlandés tan desconocido que parecía una broma cósmica que dos personas en una ciudad de millones lo conocieran. Esa fue la chispa. Lo que vino después fue un torbellino de 6 meses que consumió mi existencia de la manera más gloriosa. Nos mudamos juntos después de 3. Parecía precipitado, pero con Valeria nada lo era. Todo tenía una lógica aplastante, una urgencia hermosa. Ella era fuego y yo, la madera seca que llevaba años esperando arder. Mi vida antes de ella era predecible: trabajo, videojuegos con mi amigo Leo, visitas tranquilas a mis padres los domingos. Con Valeria, cada fin de semana era una aventura. Conducíamos hasta la costa sin rumbo, nos perdíamos en mercados callejeros, y nuestras noches terminaban en debates interminables sobre arte o política en nuestro diminuto departamento, rodeados de las plantas que ella cuidaba con devoción. Yo, que solía medir cada palabra, con ella me desnudaba el alma. Le conté sobre mi inseguridad de no ser lo suficientemente ambicioso, sobre el miedo a defraudar a mi familia, sobre todo. Ella escuchaba, realmente escuchaba, y sus abrazos eran un bálsamo que sellaba todas mis grietas. Pero el fuego, cuando no se controla, quema.
El primer indicio fue sutil, casi imperceptible. Un sábado por la mañana, leyendo en el sofá, le pregunté de la manera más casual. Oye, Val, ese nuevo colega tuyo, Javier, ¿también va al mismo gimnasio que tú? Lo vi en una historia y me pareció reconocerlo. El silencio fue instantáneo. Dejó el libro que sostenía y me miró. No era una mirada de sorpresa, sino de evaluación. Como si hubiera activado un modo de alerta que no conocía. ¿Por qué lo preguntas?, dijo su voz, que de repente había perdido toda su calidez. Me encogí de hombros, genuinamente confundido. No por nada. Solo curiosidad. Parece un tipo agradable. Ella esbozó una sonrisa tensa. Sí, va al mismo gimnasio. Pero no somos cercanos. Es solo un compañero de trabajo. Claro, no insinuaba nada, dije, intentando recuperar la ligereza del momento. Pero algo se había quebrado. Esa noche, noté que estaba más callada. Al día siguiente, domingo, mientras desayunábamos, recibió un mensaje. Miró rápidamente la pantalla y luego me miró a mí, como esperando mi reacción. ¿Quién era?, pregunté, inocente, mientras mordisqueaba una tostada. Esa fue la chispa que encendió el polvorín. Otra vez preguntando, ¿Lucas? Es que ahora tengo que reportarte cada notificación que recibo. Hedé con la tostada a medio mascar. Val, solo era una pregunta normal. Como cuando preguntas tú si era Leo quien me escribió. Es diferente, dijo secamente, levantándose para llevar su taza al fregadero. Tú tienes una obsesión con controlar mis interacciones. La palabra obsesión resonó en la cocina como un disparo. Me quedé helado. ¿Obsesión? Por preguntar quién le mandaba un mensaje un domingo por la mañana. Intenté razonar, pero ella ya había construido un muro a su alrededor. El resto del día transcurrió en una fría cortesía. Pensé que era un mal día, un momento de estrés laboral que había proyectado en mí. Me equivoqué. Una semana después, llegué a casa después de una jornada agotadora. Ella estaba en el balcón, hablando por teléfono. Su voz era baja, pero distinguí mi nombre. Sí, es agotador a veces. La pregunta constantemente. No sé, a veces se siente sofocante. Colgó y entró, fingiendo normalidad cuando me vio. Hola, cariño. ¿Cómo te fue? Mi corazón se hundió. No era una conversación con una amiga desahogándose. Era el tono de quien presenta un caso. Bien, ¿con quién hablabas? Su sonrisa se congeló. Ah, con las chicas. El grupo de WhatsApp. Las chicas. Eran su círculo íntimo, Carla, Sofía y Daniela. Un triunvirato impecablemente vestido cuyo juicio era ley para Valeria. Empezaron a aparecer más seguido en casa. Y cada vez que llegaban, notaba cómo el ambiente cambiaba. Las miradas que me lanzaban eran diferentes. Ya no eran las sonrisas cómplices de antes, sino miradas de lástima mezclada con una superioridad moral. Empezaron los comentarios velados. Una noche, estaban tomando vino en la sala. Yo salí de la habitación después de trabajar tarde y saludé. Carla, la más directa del grupo, sonrió con condescendencia. Hola, Lucas. ¿Todo bien? Oye, Valeria nos dijo que te preocupa mucho con quién sale ella. No te estreses, hombre, que nosotros la cuidamos. Sentí que la sangre me golpeaba la cara. Miré a Valeria, que bajó la mirada hacia su copa. Ella les había dicho eso. Había convertido mi pregunta inocua sobre su compañero de trabajo en una narrativa de control y obsesión. Lo peor era la certeza en la voz de Carla. Ella ya lo daba por un hecho. Valeria no solo se había quejado, había construido una versión de mí donde yo era el novio posesivo. Esa noche, después de que se fueran, intenté hablar con ella. Val, ¿por qué le dijiste a Carla eso? Sabes que no es verdad. Fue una pregunta sin importancia. Ella se puso a la defensiva de inmediato. No exageres, Lucas. Solo comenté que a veces haces muchas preguntas. Es normal hablar de la relación con las amigas. ¿Y les dijiste que soy sofocante? Pregunté, recordando la palabra que había escuchado. Ella negó con la cabeza, pero su mirada era evasiva. Estás siendo paranoico. Si no tuvieras nada que ocultar, no te molestaría que lo comentara con mis amigas. La conversación era un callejón sin salida. Cada intento mío por aclarar las cosas se interpretaba como una confirmación de mi supuesto comportamiento controlador. Era una trampa perfecta. Si me quejaba, era un obsesivo que no la dejaba tener vida propia. Si me callaba, permitía que la narrativa se solidificara. Empecé a caminar sobre cáscaras de huevo. Medía cada palabra, cada pregunta. Dejé de preguntarle sobre su día,
sobre sus planes, sobre cualquier cosa que pudiera ser malinterpretada. Nuestra comunicación, que antes era un río turbulento y vivo, se secó hasta convertirse en un hilo de frases funcionales. Hay leche. Llegaré tarde. La tensión era palpable. Yo me sentía un extraño en mi propia casa, vigilado por un delito que no había cometido. La persona que amaba, la que creía que me conocía mejor que nadie, me estaba juzgando bajo una lupa distorsionada por las opiniones de sus amigas. Y lo más doloroso era que, en el fondo, una pequeña voz empezaba a preguntarme, ¿y si ella tiene razón? Y sí, sin darme cuenta, me estoy volviendo posesivo. La duda era la semilla más venenosa de todas. Sentí un frío que me heló la sangre. Valeria no lo haría, ¿o sí? Sus amigas, en su celo por protegerla, quizás sí. La difamación ahora amenazaba mi sustento. Mi vida profesional, que siempre había mantenido impecable, estaba siendo salpicada. Colgué con mi jefe, asegurándole que era un malentendido personal y que no afectaría mi desempeño. Pero por dentro, estaba temblando de rabia e impotencia. Esa noche, Valeria llegó canturreando. Traía bolsas de compras nuevas. Parecía eufórica. «Hola. Mira lo que me compré. Ir de compras con las chicas siempre cura todo», dijo, sacando un vestido caro. «¿Cura todo?», pregunté, mi voz sonó extrañamente calmada. «Bueno, ya sabes. El estrés», dijo evasivamente, colgando el vestido. «Valeria, alguien llamó a mi trabajo hoy. Preguntando por mí, estabilidad emocional». Ella se congeló. Por una fracción de segundo, vi genuino shock en sus ojos. Luego, se recompuso. «¿Y por qué me lo dices a mí? ¿Acaso piensas que yo?» «No sé quién fue», interrumpí. «Pero sé que es consecuencia de la historia que tú has estado contando. Esto ya se salió de control. Esto ya no es un chisme entre amigas. Esto está afectando mi vida». Por primera vez, vi un atisbo de duda en ella. Tal vez no había calculado las consecuencias reales. Tal vez sus amigas habían ido demasiado lejos por su cuenta. Pero el hábito de la defensa era más fuerte. «Quizás si no dieras motivos para que la gente hable», murmuró, evitando mi mirada. Esa fue la última gota. La última migaja de esperanza de que recapacitara se esfumó. «Basta», dije, y mi voz no tembló. Sonó firme, final. «Esto se acabó». Ella me miró, sorprendida. «¿Qué?» «Termino la relación, Valeria. No puedo vivir así. No puedo vivir con alguien que no solo no me defiende, sino que actively construye una versión de mí que es un monstruo. Te mudaste a mi vida, a mi espacio, y ahora estás intentando echarme de mi propia piel. Y no lo permitiré más». El color se desvaneció de su rostro. «Lucas, estás exagerando. Solo son problemas de pareja. Se solucionan». «¿Cómo?», pregunté con genuina curiosidad. «¿Cómo se soluciona que tu pareja crea que eres un obsesivo peligroso? ¿Terapia? ¿Para que le cuentes al terapeuta cómo el obsesivo intenta mejorar?» «No, gracias». «Pero te amo», gritó, y esta vez las lágrimas parecían reales. Era el último recurso, la última herramienta en su caja de manipulación. «Yo también te amé, Valeria. Con todo mi corazón. Pero el amor no puede existir donde no hay respeto. Y tú dejaste de respetarme el día que permitiste que me llamaran el obsesivo». La discusión fue larga y dolorosa. Pasó de las lágrimas a los insultos, de las súplicas a las acusaciones. Pero yo me mantuve firme. Por primera vez en meses, no estaba defendiéndome. Estaba tomando una decisión por mi bienestar. Le dije que tenía una semana para empacar sus cosas y mudarse. Que yo me quedaría en el departamento de un amigo durante ese tiempo. Que no quería contacto. Que todo lo que había que decir, ya estaba dicho. Al día siguiente, mientras empacaba una maleta, llegó un mensaje de Daniela, la más razonable del grupo. «Lucas, soy Dani. Sé que las cosas están difíciles, pero lo que estás haciendo es muy drástico. Valeria está destrozada. ¿No crees que deberían hablar como adultos?» Sonreí con amargura. El ejército de refuerzo había sido enviado. Respondí con calma. «Dani, agradezco tu intención, pero esto es entre Valeria y yo. La decisión está tomada. Por favor, respeta mi espacio». Cortar ese lazo, negarme a participar en su juego a través de sus amigas, fue liberador. Salí del departamento con mi maleta, respiré el aire frío de la noche y, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como un prisionero. Me sentí como Lucas otra vez. Herido, sí. Con el corazón hecho pedazos, por supuesto. Pero dueño de mi propia historia.
La batalla por mi reputación apenas comenzaba, pero al menos había ganado la guerra por mi identidad. Las siguientes semanas fueron un proceso de reconstrucción lento y deliberado. Viví temporalmente con Leo, mi mejor amigo, quien no hizo muchas preguntas, solo me pasó una cerveza y dijo: «Bienvenido de vuelta, idiota». Su lealtad simple y sin condiciones fue un bálsamo. La mudanza de Valeria fue tensa. Coordiné con ella para no estar presente. Cuando volví al departamento, sentí su ausencia de manera física, pero también sentí una paz que había estado missing por meses. El silencio ya no era tenso, era sanador. Lo primero que hice fue redecorar. Cambié los muebles de lugar, pinté una pared de un color audaz que a ella nunca le gustó, y llené el espacio con mis cosas, mis libros, mi música. Era un acto simbólico de reclaiming my space, tanto físico como mental. Ana, mi hermana, se convirtió en mi aliada más feroz. Sin mi permiso, pero con una intuición certera, empezó a controlar daños. Cuando encontraba a alguien que repetía el rumor del novio obsesivo, ella intervenía con su estilo directo. ¿Hablas de mi hermano? ¿El que planificó la cena sorpresa para la madre de su ex por puro cariño? Qué curioso cómo se distorsionan las cosas. No era agresiva, pero plantaba la semilla de la duda. Presentaba una versión alternativa a la narrativa dominante. Un mes después de la ruptura, recibí una llamada inesperada. Era doña Elena, la madre de Valeria. Mi estómago se encogió. Preparé para lo peor. «Lucas, hijo. ¿Puedo llamarte hijo?», dijo su voz, cargada de una tristeza genuina. «Claro que sí, doña Elena», respondí. «Quería disculparme», dijo, y su voz se quebró. «Valeria, está en casa. Está destrozada». Y en medio de todo, finalmente me contó la verdad. O al menos, una versión más honesta. Me senté, sin saber qué decir. Doña Elena continuó. Dijo que se sintió abrumada por tu amor. Que no sabía cómo manejarlo. Que sus amigas, en vez de calmarla, alimentaron sus miedos. Empezó a ver fantasías donde no lo sabía. Ella reconoce que exageró las cosas al contarlas. Que lo de obsesivo fue una palabra cruel e injusta. Escuché en silencio. No sentí triunfo, solo una profunda pena. Pena por la relación que pudimos tener y que fue destruida por la inseguridad y la mala influencia. Ella está arrepentida, Lucas. ¿De verdad? Doña Elena, dije suavemente. La aprecio mucho. Y aprecio que me llame. Pero el daño está hecho. No fue solo una palabra. Fue una campaña que afectó mi vida. Y lo más importante es que, aunque ella lo reconozca ahora, en el momento en que más importaba, eligió no creer en mí. Eligió creer en una versión distorsionada. El respeto y la confianza se rompieron de una manera que no sé si se puede reparar. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, un suspiro. Lo entiendo, hijo. Lo entiendo perfectamente. Solo quería que supieras que yo sé la verdad. Y que lo siento mucho. Eres un buen hombre, Lucas. Mereces paz. Colgué con el corazón palpitante. La validación de doña Elena significaba más de lo que había imaginado. Era un pedazo de justicia. No mucho después, Carla, la más vocal de las amigas, me envió una solicitud de seguimiento en Instagram. La ignoré. Pero días después, publicó una foto en su perfil, que era público, con una cita vaga sobre amistades tóxicas y aprender a alejarse de quienes te nublan el juicio. No sabía si era una indirecta para mí o una reflexión sobre su propia dinámica con Valeria. Ya no me importaba. Estaba aprendiendo la lección más importante. Lo que la gente diga de ti, especialmente cuando es falso, es un reflejo de ellos, no de ti. Un sábado por la tarde, meses después de la ruptura, estaba en un café leyendo. Levanté la vista y la vi. Valeria. Iba caminando por la acera de enfrente, del brazo de un hombre que no reconocía. Iba sonriendo, pero era una sonrisa diferente. Más forzada, menos radiante. Nos vimos. Nuestras miradas se encontraron a través del vidrio del café y del ruido de la calle. Por un segundo, el mundo se detuvo. En sus ojos no vi odio, ni triunfo. Vi algo que se parecía mucho al arrepentimiento y a la vergüenza. Bajó la mirada de inmediato y apretó el paso. Yo no sentí rabia, ni nostalgia. Sentí nada. Y en esa nada, encontré la paz. Ella había seguido adelante, o al menos lo aparentaba. Y yo había hecho lo mismo, pero de verdad. Había reconstruido mi vida sobre la base de la verdad que siempre supe. Que mi amor no era obsesión, que mi cuidado no era control. Que había amado con intensidad y que, cuando ese amor fue pisoteado,
Tuve la fuerza para amarme a mí mismo más. La historia que Valeria les contó a sus amigas era una mentira. Pero la historia que yo me contaba a mí mismo ahora era la verdadera. Y era una historia de resiliencia, de recuperar la cordura y de entender que a veces, la pregunta más simple, como ¿quién era?, puede revelar la verdad más compleja sobre una persona. Ya no era el obsesivo. Era solo Lucas. Y eso era más que suficiente.